Bendiciones para todos, buenos días en esta no tan fría mañana acá en la ciudad de Nueva York, desde nuestros estudios centrales, trabajando para Dios y para usted, dándole gracias a Dios porque tú ya estás en conexión con nosotros y nos puedes ayudar a compartir esta nota, agradeciendo siempre a Dios por el nuevo día, por el equipo técnico que nos da soporte y apoyo. Que Dios me los bendiga. Y hoy estamos trabajando sobre un punto muy importante como lo es el código eterno, hackeando al cielo. Sí, así mismo como escucha, suena un poco interesante, pero realmente, si toda la vida tiene un código de acceso, ¿cuál es el código para entrar al cielo? ¿Ok? Vivimos en una sociedad muy materialista, donde solamente pensamos que es el placer, es el hedonismo, el materialismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, tristemente, la vida del ser humano en la tierra es finita, no infinita, sino finita. Por lo cual debemos programarnos, prepararnos para la vida eterna. Hay gente que me dice a mí, yo no creo en eso. Ok, esa es tu decisión. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice hoy en el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 6, dice, capítulo 4, verso 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, hablando de Dios, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En otras palabras, tenemos que dar cuenta. Punto. Y en nuestro trabajo, en la cotidianidad, Natanael, bendiciones para ti también. El pastor Wenrick, que es el pastor de jóvenes de nuestra organización, pastor Wenrick, ubicó una encuesta, la tradujo y me la envía. Y esta encuesta comenzó a ser utilizada con los asistentes a nuestros eventos. Y la encuesta dice así, con su permiso, un cafecito, ¿verdad? Cafecito de Honduras, por cierto, Despertar 360, Honduras, República Dominicana, Estados Unidos y Venezuela. Entonces, fíjate, dice así, en una escala del 1 al 10, esta es la encuesta que se le hace a nuestros asistentes, visitantes, en una escala del 1 al 10, ¿qué tan grande es tu necesidad de que Dios haga algo en tu vida? La respuesta es 10. Sabemos que todos tienen alguna petición de oración. ¿Cuál es tu necesidad por la que podamos orar contigo y creer que Dios la cumplirá? La mayoría de las respuestas son: ora por mi familia, ora por enfermedad, ora por etcétera, etcétera. Ok. Tercera pregunta: ¿sientes que la Biblia revela los eventos que están sucediendo hoy? La respuesta de todos ha sido sí. ¿Alguna vez has escuchado sobre la segunda venida de Jesucristo? La respuesta es sí. Próxima pregunta: ¿sientes que estás preparado para la segunda venida de Cristo? Es decir, cuando Jesucristo venga a la tierra. Todos han contestado no. ¿Crees que estudiar la Biblia podría ayudarnos a estar listos para la segunda venida de Cristo? La respuesta de ellos es sí. ¿Te interesaría tener un estudio bíblico? La respuesta es sí. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una necesidad en el mundo para conocer acerca de lo que viene. De cuál es ese código de acceso para entrar al cielo. Hay gente que dice, hace, pero lo que el ser humano diga es irrelevante si no está soportado, ¿sabe? Por la palabra de Dios, por este libro. Y es allí donde quiero trabajar contigo hoy sobre este estudio bíblico de salvación. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para ser salvos? Fue una pregunta que hicieron los oyentes cuando el apóstol Pedro predicaba. Vamos a partir por el punto que, y más ahora que nos acercamos a la Semana Santa, que en nuestros países latinoamericanos se celebra con mucho fervor, se celebra con mucha devoción. Y Juan capítulo 3, verso 16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En muchas creencias y denominaciones diferentes, esta es la escritura más memorizada de toda la Biblia. Lo más probable es que todos hayamos visto este verso de Juan 3:16
escrito en los parachoques o en los bumpers de los vehículos, en los cartelones publicitarios, en la entrada, en la puerta de nuestras casas, en las oficinas. Y aunque esta escritura muestra el amor más grande que jamás se haya conocido en la raza humana, esta escritura muchas veces es mal interpretada con demasiada frecuencia. Le explico. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16 nos dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Al igual que Juan 3:16, este versículo nos muestra que Dios mismo, Dios se hizo hombre y se dio a conocer como Jesús, como Jesucristo, para morir por nosotros. También dice que personas en el mundo creyeron en él. Mucha gente creyó en él. Eran creyentes. Pero ¿sabes algo? Creyendo que Jesús es nuestro Dios y nuestro Salvador personal, es muy importante. Pero una pregunta: ¿es esto todo lo que se necesita para ser salvo? ¿Solo creer? Bueno, la palabra de Dios nos dice en Santiago capítulo 2, versos 14, 19 y 20, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Porque ¿podrá la fe salvarle? Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Entonces, la definición de fe dice: algo en lo que se cree especialmente con una fuerte convicción. Santiago hizo la pregunta: ¿puede la fe o solo la fe salvarnos? Luego respondió a su pregunta diciendo: la fe sin obras es muerta. Santiago nos dice que tener fe en Dios o creer en Él o sobre Él no es suficiente. Hay algo más. La verdadera fe nos llevará a las obras. La verdadera fe nos hará dar pasos en obediencia a la palabra de Dios. Usted se casó o se unió a su pareja porque tiene fe, que lo ama, que la ama, que lo quiere, que la quiere. Porque la fe nos lleva a dar pasos, nos lleva a tener acción. Aquí Santiago nos dice que los demonios, sí, los ángeles del diablo se llaman demonios, también cree que Jesús es el único Dios verdadero. En Marcos 1:24, los demonios llamaron a Jesús el Santo. Los demonios demostraron que creían y sabían quién era Jesús. Este es otro hecho que prueba que la fe sola no puede salvar, porque los demonios creen que Jesús es Dios, pero solamente creen. Entonces, el hecho de que usted crea no es solamente suficiente para ser salvo. Y aunque los demonios creen que Jesucristo es el único Dios verdadero y salvador, ellos nunca serán salvos. Entonces, entienda, creer no es solo suficiente. Segunda Timoteo 3, 16 y 17 nos vuelve a decir: toda la escritura, es decir, esta santa palabra, la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, escúcheme, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí entonces el apóstol Pablo muestra que el plan de Dios para la salvación no se encuentra en una sola escritura, sino que se encuentra en todas las escrituras. Todas las escrituras nos fueron dadas por Dios a través de los hombres para mostrarnos el camino, sí, la ruta para llegar al cielo. Cuando tomamos toda la Biblia, entonces vamos a encontrar doctrina, corrección, reprensión e instrucción. Y debemos obedecer toda la escritura y no solo parte de ella. La palabra de Dios nos dirige a toda buena obra y la obediencia a esa
dirección, a esa orden que nos da, nos perfecciona a nivel bendiciones. Entonces, veamos la historia completa. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Bueno, lo primero, hay que nacer de nuevo. Bárbaro. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo voy a hacer? Una cosa que es muy importante entender es que Juan 3:16, ¿verdad? Que es la escritura que utilizo hoy como apertura de nuestra conferencia, es un versículo de una conversación de 21 versículos previos que comienza en Juan capítulo 3, verso 1. Es un versículo poderoso, pero una escritura no es toda la escritura. Es decir, la gente se queda ahí, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su único hijo, para que todo aquel que en él crezca no se pierda. Ese es uno de 22 versículos, de 21 versículos previos. Pregunta, ¿alguna vez alguien ha repetido solo una parte de la conversación o de su conversación cuando no entiendes tú qué le dices? Hey, dime este pedacito, o tienes que tener todo el contexto. Esto es frustrante cuando esto sucede porque le impide al oyente escuchar la historia completa. Si me vas a repetir la información, tiene que ser completa, porque si no, no voy a conocer el significado íntegro de lo que usted me ha querido decir. Es decir, tenemos que tener atención no solamente al texto, sino al contexto. Y esto es exactamente el caso aquí en Juan capítulo 3. Muchos ponen tanto énfasis solamente en el verso 16 que pierden lo que Jesús aclaró. Entonces vamos a retroceder y veamos la historia completa. Cómo ser salvos. En Juan capítulo 3, del verso 3, 5 y 7, la palabra de Dios nos dice en el nombre de Jesús. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús diciendo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, con E mayúscula que se refiere a Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Verso 7, no te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Entonces, acabamos de leer os es necesario. Os es necesario no es una opción, es un imperativo categórico. Y le dice, no te maravilles, es decir, o no te sorprendas que te diga que os es necesario. Os es necesario significa te toca nacer de nuevo. Entonces, el creer que Jesús es el único Dios verdadero y nuestro Salvador personal es muy importante, pero no debemos saltarnos el principio del capítulo y no ver todo lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. Jesús le dijo que si una persona no nace de nuevo, no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Y esto es sumamente importante. Por eso le estoy hablando hoy a usted del código eterno y cómo vamos a hackear el cielo utilizando una expresión contemporánea. Jesús le habló de una poderosa experiencia espiritual que nos permitió o que nos permite ver el reino y entrar en él, no solamente verlo, sino entrar en el reino de los cielos. El creer, pero no nacer de nuevo, no cumple los mandamientos de Jesús. Hay gente que solamente dice, sí, yo creo, pero no hace más nada. La verdadera fe nos lleva a obedecer las palabras de Jesús, las instrucciones de Jesús. Así es como vemos y entramos en el reino de Dios. Jesús habló tanto de un nacimiento de agua como también habló de un nacimiento del Espíritu. Esto significa que usted y yo debemos nacer de nuevo tanto del agua como del Espíritu. Entonces, echemos un vistazo a lo que significa nacer tanto del agua como nacer del Espíritu. Veamos 3 versiones de la misma historia, ¿ok? En el Nuevo Testamento, el libro de Mateo,
Marcos y Lucas y Juan son conocidos como los 4 evangelios de Jesucristo. Estos fueron hombres que escribieron la historia de Jesús desde su perspectiva individual. Si nos pidieran que escribiéramos un informe policial como testigos de un accidente automovilístico, que fue lo que vimos, testigos oculares, presenciales, lo más probable es que nuestros relatos se leerían de manera diferente, pero habría muchas similitudes y denominadores comunes que harían hábil y conteste ese testimonio. Aquí vemos 3 relatos diferentes de la misma historia cuando Jesús habló del nacimiento del agua y del Espíritu. ¿Qué dice Mateo? ¿Qué dice Marcos? ¿Y qué dice Lucas? Mateo 28, verso 18 al 20, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. ¿Okay? ¿En el nombre de quién? Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Otra vez, todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En este relato que dice Mateo, Jesús dice a sus discípulos que vayan y enseñen y bauticen en el nombre. No dice en los nombres, que vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y que luego regresen a enseñar. Enseñar era muy importante aquí. La enseñanza era tan importante que Jesús le ordenó enseñar antes y después el bautismo. ¿Por qué? Porque la razón principal por la que gran parte del mundo religioso bautiza utilizando títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo es porque hay una gran falta de enseñanza. Permítame explicarle. También es importante notar que nunca hubo un servicio bautismal en las Escrituras donde alguien fuera bautizado usando estos títulos. Le explico. El bautismo es el nacimiento del agua y debe hacerse correctamente en el nombre. Lo que sucede es que por falta de enseñanza, las personas toman la doctrina tradicional y dicen, sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero yo te hago una pregunta. ¿Cuál es el nombre del Padre? Porque Padre no es nombre. Padre es un título. Yo soy padre. Tú eres padre. Mi equipo de trabajo tienen diferentes títulos. Padres son hijos, tienen espíritu. Bautizándolo en el nombre. Ahora, los títulos no son nombres. Bendiciones, Curly. Los títulos no son nombres, porque el nombre individualiza. El título solamente determina una cualidad. Cuando Mateo 28, 19 dice, vaya y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pregúntese, ¿cuál es el nombre? Porque Padre no es nombre, Padre es un título, es una posición. Entonces, mucha gente en el mundo religioso hoy consideran que están listos y bautizados porque fueron bautizados en los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no fueron bautizados en el nombre. Revise bien la palabra de Dios. Debemos entender que Padre no es un nombre, Hijo no es nombre, ni tampoco Espíritu Santo. Son simplemente títulos y nunca nombres. Entonces, veamos el relato de la segunda historia, porque esto fue lo que dijo Mateo. Ahora veamos el próximo testigo, que fue Marcos. Y en Marcos 16, versos 15 y 17, Marcos dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, y hace énfasis, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. En este relato, Marcos, vemos que él señala que el bautismo no es solo una buena acción, sino que es esencial para la salvación. En tal sentido, de nuevo vemos que el bautismo es el nacimiento del agua. Y en este versículo vemos que Jesús utiliza la frase en mi nombre. Jesús también habla del nacimiento del Espíritu Santo.
cuando habla de las señales que seguirán a los creyentes, y él dice, hablarán nuevas lenguas. Entonces, Mateo hace énfasis, bautízalos en el nombre. No dice en los títulos, bautízalos en el nombre. Marcos hace énfasis diciendo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Ahora, veamos qué dice Lucas, capítulo 24, del verso 45 al 49, en este resumen. Entonces, dice Lucas, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Recuerde que le dije que la Semana Santa viene. Hay gente celebrando la Semana Santa, pero no sabe qué ocurrió necesariamente. Verso 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Bendiciones, Mary, para ti también. Entonces, es importante notar que Jesús les abrió el entendimiento. Hasta este punto, los discípulos habían caminado con Jesús durante años, habían sido testigos de los milagros, sanidades, habían escuchado a los discípulos sus enseñanzas, eran verdaderos creyentes, diciendo que llegó un día en que Jesús les abrió el entendimiento. Esto da un mayor énfasis. Siempre debemos estar dispuestos a permitir que la palabra de Dios haga algo nuevo en nuestra vida todos los días. Aquí en el relato de Lucas, que dicho sea de paso, Lucas le escribe a una eminencia que se llamaba Onésimo. Él le escribe y le está diciendo a esta eminencia de gobierno, Jesús habló del arrepentimiento. Ahora, ¿qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es cuando confesamos nuestros pecados, cuando pedimos perdón y nos apartamos de nuestros pecados. El arrepentimiento es nuestra decisión de cambiar. El arrepentimiento es lo que nosotros hacemos. Yo me arrepiento. Le fallé a mi esposa, le pido perdón, me arrepiento, no le hago más. Ahora, luego Jesús habla de la remisión de los pecados. Esto es, si alguien tuviera cáncer y el doctor le dijera, su cáncer ha entrado en remisión, entonces esto significa que su cáncer ya no existe, porque la remisión o lavamiento del pecado de la vida de alguien solo viene a través del bautismo en el nombre de Jesucristo. No en los títulos, sino en el bautismo en el nombre de Jesucristo. En esta conclusión, Mateo escribe en el nombre. Marcos escribe en mi nombre y Lucas escribió en su nombre. Y esto no es coincidencia. El nombre fue mencionado en cada instancia, porque es en el nombre lo que hace la diferencia. El bautismo entonces debe hacerse en el nombre de Jesucristo. Si continuamos con esta historia, Jesús continúa diciendo, y vosotros sois testigos de estas cosas. Verso 49 de Lucas, y yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Jesús dijo que enviaría algo poderoso a Jerusalén. Muchos no obedecieron la palabra de Jesús y decidieron no ir a Jerusalén. Pero otros sí lo hicieron. Vayamos a Jerusalén y veamos qué sucede. Cuando llegan a Jerusalén, a donde Jesús les manda llegar, Hechos capítulo 2, verso 1 y 4, dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo de como un viento recio que soplaba toda la casa, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. En este verso 3 se nos muestra que después de 10 días de oración en el aposento alto, el cielo bajó a la tierra. ¿Sí? Lo que estaba ocurriendo era de los cielos.
Hasta era la promesa de la cual, esta era la promesa de la cual Jesús les había hablado anteriormente en Lucas 24:49. Bendiciones, Jairo, para ti también. Nancy, bendiciones. Lo que había ocurrido aquí entonces, lo que pasó dentro de este aposento alto, no fue un momento normal, ¿no? Pero fue un momento celestial. Mal entendido por aquellos afuera del aposento, pero muy real para los que estaban dentro del aposento. La gente que escucha el mensaje de salvación puede tener una posición desde afuera y no comprender, o una posición desde adentro y entender ese momento celestial. Y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Quiénes? Los que estaban dentro del aposento. Y empezaron a hablar en un lenguaje celestial. Este es el primer recuento de personas siendo nacidas del Espíritu. Y todos los que estaban en el lugar hablaron en lenguas que nunca habían hablado antes. ¿Sabes? El hablar en lenguas es el plan de Dios para cada creyente del Nuevo Testamento. Recuerde, Jesús dijo en Marcos 16:17, hablarán nuevas lenguas. Hablar es una promesa. Jesús estaba diciendo que hay creyentes que hablarían en nuevas lenguas, que es el movimiento de Pentecostés que estamos próximos a celebrarlo. Ahora, ¿por qué Dios escogió la lengua? Santiago capítulo 3, verso 8 nos dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Otra vez, ningún hombre, ningún ser humano puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Sabías algo? Que dentro de la lengua mora la debilidad más grande del hombre. Relaciones son destruidas por cosas que fueron dichas, por chismes. Personas son lastimadas por causa de la lengua. La lengua miente, la lengua dice chismes, la lengua ataca. Hay personas hoy en los cementerios, en las tumbas, por cosas que fueron dichas por una lengua malsana, por chismes, problemas de disolución de familia, problemas de hogares, padre contra los hijos, hijos contra los padres, por un chisme. Santiago dice que la lengua es un mal que no puede ser refrenado. También debemos decir que dentro de la lengua mora la fuerza y poder más grande del hombre. Dios escogió el hablar en lenguas como la señal inicial de que una persona ha sido llena con el bautismo del Espíritu Santo. El hablar en lenguas es la señal suprema de que nos hemos rendido. Dios sabía que si podía controlar la lengua indomable del hombre, lo podría llenar de poder y usar a ese hombre o a esa mujer para la honra y gloria de su nombre. Cuando alguien recibe el Espíritu Santo, habrá muchas señales, dones y frutos que se van a desplegar en la vida de esta persona a través de su caminar con Dios, pero primero hablará en lenguas, y esta es una experiencia bíblica para todos. Es importante notar que la experiencia sobrenatural ocurrió después de pasar tiempo en la oración y la búsqueda de Dios. Si usted tiene hambre de esta experiencia, debe buscarlo con arrepentimiento, oración, alabanza, fe y persistencia. Hable, busque del Señor con todo su corazón y usted va a ver cómo el cielo llega a usted. Mientras busca de Dios, pronto empezará a sentir el Espíritu moverse sobre sus labios y después hablará en una lengua angelical como lo hicieron en el libro de los Hechos. ¿Sabía usted que Pedro predica el nacimiento del agua y del Espíritu en Jerusalén? Sí, en Hechos capítulo 2, versos 36 al 42. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquí Simón Pedro predica a los judíos que habían crucificado al único Dios verdadero, Jesucristo.
Y al oír esto, dice la palabra, se compungieron de corazón, se entristecieron y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando escucharon esto, los judíos se compungieron de corazón. Era un sentimiento de convicción. Todos sabemos lo que se siente cuando Dios empieza a jalar nuestro corazón. Esta punzada en el corazón llevó a una pregunta que se sigue hoy todavía en vigencia: ¿qué haremos? ¿O qué haremos para salvarnos? Y Pedro responde a su pregunta en el verso siguiente de Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamase. Verso 41 dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Verso 42 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí podemos observar que Pedro predicó el arrepentimiento, que es el compromiso que uno hace de apartarse de hacer lo malo, del pecado. Pedro predicó el bautismo en el nombre de Jesucristo, que es el nacimiento del agua, y la llenura del Espíritu Santo, que compone el nacimiento del Espíritu. Recuerde, este pasaje de las Escrituras ocurre en Jerusalén, y esto fue el cumplimiento de las palabras de Jesús en Lucas 24:47, cuando le dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, empezando en Jerusalén. Los pecados de 3,000 personas fueron remitidos al ser bautizados en el nombre de Jesucristo ese día. Entonces, el bautismo es en el nombre de Jesucristo. Es la única manera que usted y yo podemos tener un nuevo comienzo. No hay otra forma. Hechos capítulo 19 del verso 1 al 6, la palabra de Dios nos dice, dice de la siguiente manera: y aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, verso 2, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron: ni siquiera sabemos ni hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Muchachos, si usted no ha sido bautizado en el nombre de Jesús, este es el momento, porque ese es el código eterno. Verso 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Los discípulos de Juan eran creyentes en Jesucristo, pero no habían oído hablar del mensaje del nuevo nacimiento. No sabían lo que era el Espíritu Santo. También habían sido bautizados antes en el bautismo de Juan, pero fueron entonces rebautizados cuando se dieron cuenta que no habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Hay gente que me dice: obispo, yo no puedo porque yo fui bautizado antes. Si no fuiste bautizado en el nombre de Jesucristo y quieres entrar al cielo, lo tienes que hacer. ¿Ok? Observe lo que le estoy diciendo. Fueron rebautizados por el mismo apóstol Pablo. Y cuando salieron del agua recibieron el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Este es otro gran ejemplo del nacimiento del agua y nacimiento del Espíritu en la misma instancia. Pablo predicó el mensaje del agua y del Espíritu ahí en Éfeso, pero este no sería su último encuentro con Éfeso. Si vamos a la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 5, vamos a observar lo que dice: un Señor, una fe, un bautismo. Aquí Pablo entonces predicó en Éfeso a los discípulos de Juan. También escribió a Éfeso, aquí en el libro de Efesios, diciendo que hay un solo Dios, un Señor, y su nombre es Jesús. Que hay una fe, es decir, una sola manera de creer.
No todos los caminos conducen al cielo, no. Hay una sola manera de creer y también hay un solo bautismo, el cual es en el nombre de Jesucristo. Los demás bautismos no son para salvación, son para ser miembro de alguna religión o secta. Esa única manera de ser bautizado es la misma manera en que fueron bautizados a través del libro de los Hechos, los capítulos 2, 8, 10, 19 y 22 del libro de los Hechos, tienen ejemplos de todas las personas siendo bautizadas en el nombre de Jesucristo. No hay una sola persona en el libro de los Hechos, ni en toda la Biblia, donde los discípulos y predicadores de Jesús hayan sido bautizados en la Trinidad, en los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay ni una sola. Muéstremela y entonces yo hago ese bautismo. Pero el bautismo de Padre, Hijo y Espíritu Santo no es bíblico. Es una tradición religiosa. Viene de la Iglesia Católica, de la Presbiteriana, de la Luterana, y todos ellos están en esa misma falsa doctrina. Pero el bautismo verdadero para salvación, el código eterno, si quieres hackear el cielo, se encuentra en Hechos 2:38. Se practica en el capítulo 8, en el capítulo 10 de los Hechos, en el capítulo 19, en el capítulo 22. De nuevo, no hay una sola referencia bíblica en ninguna parte de las Escrituras de personas que hayan sido bautizadas bajo los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si usted la encuentra, enséñemela. Deme la cita bíblica. El bautismo en el nombre de Jesucristo es el único bautismo del nacimiento del agua que Pablo estaba escribiendo. Cuando Pablo escribe a los que ya habían sido nacidos de nuevo del agua y del Espíritu, en 1 Corintios capítulo 6, versos 9 y 11, le dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego dice: y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo habló de los pecadores que no entrarían en el reino de Dios. Y luego le dijo a la iglesia de Corintio: y tales eran algunos de vosotros. Esta es una declaración muy importante. Pablo estaba reconociendo el hecho de que, aunque hubo un tiempo en que eran pecadores, ya no lo eran como antes. ¿Por qué? Porque habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo y llenos del Espíritu Santo. Yo estuve en algunos de los calificativos que está diciendo Pablo en 1 Corintios capítulo 6. Yo estuve actuando de manera equivocada. Algunas de esas acciones cualquiera de nosotros podemos tener, pero cuando te bautizas en el nombre de Jesucristo, esos pecados te son perdonados. Entonces está muy claro: somos salvos, somos lavados, santificados y justificados de una sola manera. Eso es arrepintiéndonos de nuestros pecados. Wow, si no puedo seguir siendo adúltero, no puedo seguir siendo fornicario, no puedo seguir siendo borracho, eso no está bien, a Dios no le gusta. No puedo seguir haciendo lo que va en contra de los mandamientos de Dios. Ahora, eso me lleva a no solamente arrepentirme, sino ahora tengo que ir a las aguas del bautismo, bautizándome en el nombre del Señor Jesucristo y recibiendo el don del Espíritu Santo. Hay dos preguntas que son muy importantes. ¿Podemos arrepentirnos juntos? Te repito la pregunta. ¿Podemos arrepentirnos juntos? Recuerde que esto es confesar, pedir perdón y hacer un verdadero compromiso en voz alta a Dios. De que no estamos, de que nos estamos apartando de nuestros pecados y que obedeceremos su palabra. Entonces, hagamos esto juntos. Le pido perdón, confieso lo que he hecho mal ante Dios, no ante los hombres. La palabra de Dios dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, no puedes ir a confesarte ante un hombre, es ante Dios. Próxima pregunta. ¿Hay alguna razón por la que no podemos bautizarlo en el nombre de Jesús y orar con usted hasta que Dios lo llene con el don del Espíritu Santo? ¿Hay alguna razón? Usted quizá haya sido bautizado de una manera diferente. Por ejemplo, cuando niño, y va y lo bautizan en los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que dicho sea de paso,
ese bautismo para un niño no tiene vigencia, porque el bautismo es para perdón de pecados y un niño es inocente. Eso fue una bula, una encíclica papal que sacó la Iglesia del Vaticano para que la gente entonces fuera a llevar a los niños a la confirmación. Y hay gente que en su buena fe, creyendo que eso es lo correcto, pues lo siguen repitiendo. Pero un niño no tiene pecados. Un niño es inocente. Por eso digo, dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. El bautismo es para perdón de los pecados. ¿Ok? Y entonces, si usted ya de niño lo bautizaron, siendo que usted no tiene pecado, ahora de viejo lo van a volver a bautizar en los mismos títulos de Padre y Espíritu Santo, usted no tiene perdón de pecado, usted lo están mojando, usted lo están bañando con ropa, pero ahí no ha habido perdón de pecado. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que hacer? Rebautizarte en el nombre de Jesucristo. Tal vez usted fue bautizado y no recuerda las palabras que se pronunciaron sobre usted cuando usted fue bautizado. Si ese es el caso, otra vez te voy a bautizar en el nombre de Jesucristo para que usted esté al 100% seguro. Bueno, yo no estoy seguro de esto, yo no estoy seguro de lo otro, pero mejor es que te asegures, porque si no, no hay entrada al cielo. Así que vamos a agarrarnos de Dios. Y recuerda, para ir terminando con el verso que te leí, amén, Dios te bendiga, hermana Viviana, en Hebreos capítulo 4, verso 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en la presencia de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No, pero que yo no estoy de acuerdo. Bueno, ese es tu rollo. No, pero eso es tu rollo. Yo te estoy dando el estudio bíblico de la palabra de Dios. Aquí están todas las citas bíblicas. Y si usted necesita mayor orientación en el código eterno, en cómo hackear al cielo, porque es que nadie quiere ir para el infierno, pero ven acá, como dicen mis amigos dominicanos, oye, es fácil, nadie quiere ir para allá. Entonces, ¿qué hay que hacer? Por eso sale este ministerio, este trabajo que se llama Despertar 360, con presencia en todo el mundo, 360, por eso se llama así, Despertar 360, donde ya estamos predicando de forma directa dentro de los Estados Unidos, Venezuela, Honduras, República Dominicana, y vamos a estar entrando a otros países para explicar y aplicar el mensaje de salvación de forma directa como fue escrito aquí en la Biblia. Guíate por la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Yo soy el obispo Wilmer Estupiñán, llevando un mensaje de salvación. Si tú lo tomas, si necesitas ayuda, escríbenos, como estás viendo en los contactos, puedes usar el WhatsApp 516-710-6282, desde Venezuela el 424-256-5615 por WhatsApp, o puedes escribirme a iglesiadespertar@gmail.com. Para cerrar, anoche estábamos en nuestro estudio bíblico y estaba hablando sobre la importancia de creer en Dios como la palabra de Dios ordena, y los beneficios, los dones y desarrollo de los dones de la sanidad divina. La palabra de Dios dice, sobre los enfermos pondrán sus manos en mi nombre. Fíjate lo importante del nombre de Jesucristo. Cuando yo oro por un enfermo, oro en el nombre de Jesucristo. Cuando voy a reprender un demonio, como otras personas llaman a hacer un exorcismo, no, es reprender al diablo y su demonio, es en el nombre de Jesucristo. Así que está en tus manos tomar la decisión. Te he explicado hoy de una manera muy rápida lo que es el código eterno, cómo hackear el cielo, pero a su vez, si necesitas un estudio bíblico personalizado, podemos hacerlo videoconferencia en cualquier parte del mundo donde te encuentres. Escríbeme un WhatsApp, agarras tu Biblia, agarro mi Biblia y nos vamos a sentar con un tiempo. Lo hago, saco el tiempo de mis agendas de trabajo para sentarme contigo y explicarte cómo puedes ser salvo. Aprovecho para saludar a cada una de las personas que han estado hoy en sintonía. Gracias a Dios por nuestro equipo de trabajo en el área de tecnología que nos brindan apoyo desde otros países para cubrir este proyecto Despertar 360, como también al equipo interno de nuestra iglesia u organización Despertar 360 dentro de los Estados Unidos. Bendiciones para todos. Me despido en este instante. Dios les bendiga rica y abundantemente.